Hola, ¿qué tal mundo? Bienvenidos a mi canal, yo soy Mónica. En el vídeo de hoy haré unas etiquetas escolares para Chloe y con ello también os explicaré cómo podéis usar las herramientas del vídeo anterior. Todo esto utilizando el programa de Silhouette Studio para que al guardar la imagen puedas llevar a imprimir y cortar tanto en Cricut como el Scanning Cat. No olvides suscribirte y activar la campanita para las notificaciones. Comenzamos. Bien, lo primero que haremos es abrir nuestro navegador para buscar las imágenes. A Chloe últimamente le encanta todo lo referente a Stitch, entonces buscamos y guardamos. Eso sí, recuerden que las imágenes tienen que tener muy buena calidad. Las descargamos, las que nos vayan gustando, en una carpeta con el nombre de Stitch para que no se pierda. Ahora voy a dirigirme a la herramienta o a la página donde podemos limpiar el fondo, que es Remove VG. Aquí solo arrastramos la imagen o le damos al botón azul que dice cargar imagen. Esperamos unos segundos y al rato, miren, al ratito, no se espera mucho, se limpia totalmente la imagen. Le cambio el nombre, le pongo número 2 y aquí os muestro la diferencia. Miren la imagen sin fondo y la original. Esta herramienta es súper buena. Vamos a ir a la página Pigwish. Recuerden que tienen que registrarse. Y en esta herramienta tiene para hacer muchas cosas. Pero lo que me interesa ahora mismo es mejorar la imagen que descargué. Y para ello voy a dar aquí. Selecciono la imagen, la que tiene fondo, la que tiene número 1 como nombre. Y espero un momento hasta que la herramienta cargue la imagen. Y aquí podemos apreciar el antes aquí y el después así. ¿Ven la diferencia? Bueno, pues entonces una vez aquí vamos a darle al botón que dice descarga imagen. Solo pasamos el ratón por encima y se abre o se despliega y le damos a la primera opción. Guardamos y le voy a poner número 3. Ahora, mientras esperamos, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones dando clic a la campanita. Vamos a abrir el programa de Silhouette Studio y vamos a comenzar a hacer las etiquetas. El tamaño va a depender de cada uno, ¿vale? Aquí le he puesto un tamaño así al azar. Y lo que voy a hacer es ir a una carpeta donde tengo papeles digitales y voy a escoger uno de ellos, arrastro y sobrepongo encima para que ese rectángulo coja el tono del papel. También llevo arrastrando la imagen que había mejorado en la herramienta de Pigwish. Aquí lo que hice con la imagen fue reducir su tamaño, mirar o comprobar si ese tamaño me convenía, y ahora lo que hice fue cambiar el color de línea y dar un desplazamiento, cambiar el fondo o ponerle fondo en color blanco. Una vez hecho esto, le doy a aplicar, selecciono la imagen con el desplazamiento y agrupo y sobrepongo en el rectángulo que había hecho al principio. Bien, voy a dar un poco de zoom para que lo vean. Así nos quedaría esta etiqueta sencilla. Es de las más sencillas que podemos hacer. Ahora bien, agrupamos todo, pero primero vamos a alinear. Ahora, obviamente, a esta etiqueta le falta el nombre. Este texto también tiene cada parte de él un desplazamiento que al final, luego de hacer el desplazamiento, agrupé. Alineo todo, como podéis ver. Y ahora agrupo en su totalidad. Aquí estaría ya la etiqueta para poder guardar. Pero como la máquina con la cual la voy a cortar es el Scanning Cat, necesito hacer un desplazamiento para que el escáner pueda leer el contorno.
Entonces hago un desplazamiento de fondo negro y también le cambio el color de línea, que sea negro. Y ahora vamos a guardar. Aquí voy a poner el nombre de uno de ellos, ¿vale? Vamos a ponerle Stitch. Y obviamente luego tenéis que llenar toda la hoja del documento A4, que eso se me había olvidado. Llevamos todo eso hacia la derecha, seleccionamos fondo transparente y le damos a guardar. Y esperamos un momento que la imagen se guarde. Ahora bien, para Cricut vamos a abrir el programa y lo que tenemos que hacer es traer o cargar la imagen hacia él. Entonces arrastramos la imagen, miren, aquí está, hasta el programa de Cricut, la soltamos y esperamos a que cargue la imagen para poderla trabajar. Ok, aquí solamente ya sería llevarla al lienzo y ponerle el nombre. Ok, y mandar a cortar. Bueno, seguimos con nuestro proyecto. Vamos a agregar lo que os comentaba, a duplicar y llenar toda la página de las etiquetas, pero había hecho anteriormente unas de algo con otra imagen. Entonces lo que hice fue a esta que dupliqué, le doy botón derecho del mouse, cortar y pegar. Bien, y voy llenando el espacio que tengo a la derecha. Una vez que tengo todo esto así, lo que hago es, o bien, primero guardar el archivo, pero aquí voy a guardar, le voy a poner etiquetas de Chloe y le pongo pues como para saber cuál es Stitch. Guardo el documento, espero que se guarde, y ahora lo que voy a hacer es guardar en PDF, lo guardo. Entonces automáticamente selecciono el nombre, le doy a guardar y así sería. Imprimimos y luego llevamos a la máquina de corte. Ok, aquí ya tenemos la máquina lista para cortar. Entonces nos vamos a lo que es la configuración. A mí me gusta cortar por la mitad, perdón, enteras, porque las tengo que enviar por correo a casa de mi hija y entonces pues la hoja se puede estropear. Entonces le quito el corte de la mitad. Vamos a dar inicio y ya estaría lista la máquina para que haga su trabajo. Aquí miren, hay que quitarle lo que es la basura visual. No se preocupen de las líneas que salen verticales arriba, que están como que cruzando la imagen, porque esas luego van a desaparecer. Al principio pensé que, digo, oh, se quedan ahí, pero no. Luego que le di a OK, esas líneas que están en la parte superior, que es lo que es la sombra del papel, perdón, la sombra de la cinta de papel. Entonces pensé que se podía quedar, pero bueno, cuando le doy a previsualizar, la línea se desapareció y digo, wow, qué bien. Me encanta esta máquina, no hace ruido, las imágenes las coge mejor, es fenomenal. A ver, yo amo a mi Scanin KCM porque es pequeña pero matona, como decimos, ¿no? Pero obviamente pues esta es una gama mejor. Si quieren hacer un desplazamiento interno, pues lo pueden hacer también. Yo la voy a cortar así tal cual porque pues quiero ver cómo sale. Le damos a inicio. Recuerden, no está activada el corte a la mitad. Y ya esperamos que la máquina pues haga su trabajito. Ahora os voy a mostrar cómo quedaron cortadas. La verdad es que me sorprendió mucho porque la CM me cuesta calibrarla y tal y cual, ¿no? Pero miren cómo cortó. Estas son las que estaban las etiquetas del lado derecho y estas son las etiquetas del lado, perdón, al revés. Las primeras del lado izquierdo y las segundas del lado derecho. Y miren,
Cuando hice un desplazamiento hacia adentro, así cortó. Vean, no me gustó el corte porque también recordé que no estaba calibrada desde que llegó la máquina, no la había calibrado. Entonces, en el próximo vídeo te enseñaré cómo calibrar esta máquina para que puedas hacer unos cortes perfectos. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos próximamente aquí en Monilidades. Adiós, mundo.